¿Y por qué es tan importante que haya una renovación? Porque cuando la gente se desilusiona con un presidente, tiene que tener una opción. La no opción puede hacer dos cosas. O que se quede con ese presidente desilusionado, o que se genere la antipolítica. Y la verdad, la antipolítica es Villarroel. La antipolítica son ellos, son los peores. Entonces me parece que haya una renovación es importante. Entonces es muy mal momento económico, Milei llega con un problema económico, llega con un problema político, y se ha creado el antimileísmo. Hay una encuesta muy interesante de Subán Córdoba, quiero que la mostremos, en donde se le pregunta a la gente si es mileísta o antimileísta. Y el 54% más o menos dice que es 53,6% antimileísta. Y solo el 28% se declara mileísta. Y cerca del 20% dice no sabe. Si vos proyectás ese no sabe de la misma manera que se dio, le deberías dar 12 puntos más al antimileísmo y te da 65. Es decir, 2/3 de la sociedad es antimileísta. Y ese es el gran dato en Argentina. ¿Qué hace falta ahora para que ese antimileísmo haga que el gobierno pierda las elecciones y que ahora, en pocos meses, vos tengas financiado el Garrahan para que atiendan a los chicos enfermos, se le entreguen remedios a los jubilados, se le entreguen remedios a la gente que tiene enfermedades graves, se le dé el dinero a la universidad pública para que siga funcionando, se le dé el dinero al INTA, al INTI, al CONICET, se empieza a hacer obra pública para que no nos matemos en las rutas. Bueno, tiene que haber una opción. Porque Milei para perder necesita alguien con quien perder. Me parece que ayer empezó ese camino, el peronismo, con todas las dificultades y qué sé yo, empezó ese camino. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero yo lo tengo como una buena noticia y creo que la gente que está cerca de Milei lo tiene como una mala noticia. Buen día, ¿cómo están? Buen día, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Che, tengo que decir algo, estoy muy contento porque el pase sinmigo midió lo mismo que conmigo, y si hay algo que a mí me gusta es que agarren el bastón de mariscal y lo lleven, y eso me hace... O sea, si hay algo que siempre quise en la vida es hacer algo lo suficientemente sólido como para que me trascienda cuando no esté aquí. Pero ya que está, que me trascienda cuando estoy de vacaciones. No, claro. Así que quiero felicitarlos con mucho orgullo. Los miraba, como ustedes saben, estoy siempre mirándolo. Sí. Y estoy muy feliz de que la gente... A ver, les voy a decir lo que pienso. La gente tiende a elegir para ver a la gente famosa. Y la verdad que ser famoso, cualquier pelotudo es famoso. No quiero dar nombres, pero cualquier pelotudo es famoso. No hay un valor de la fama. Si vos te querés informar, tenés que escuchar a gente inteligente. Y acá está lleno de gente inteligente. Entonces, me parece que hay un montón de gente que entendió que puede ver el destape, informarse bien, tener opiniones valiosas y qué sé yo, sin que esté yo. Sin que esté yo. Yo me dediqué a buscar gente que sea mejor que yo. Creo que lo logramos. Así que los quiero felicitar. Fue un laburo de todo el equipo, la verdad, enorme, enorme todo este tiempo, así que estamos nosotros también obviamente muy contentos. Me imagino. Cuando veíamos el numerito decíamos, Navarro debe estar contento también. Bueno, ¿cómo vieron el cierre? Yo tengo mi versión, pero yo sé que es algo muy, con muchas aristas, ¿no? ¿Quieren ir repasando con los datos mientras van interpretándolos? ¿Les parece? Porque a las 2 de la tarde se cierra. Si no hay un corte de luz ni nada extraño, deberían cerrarse las listas en provincia de Buenos Aires. Claro, todavía no se cerraron. No, a las 2 de la tarde. Y esta situación mantiene cierta incertidumbre, más allá de que a grandes rasgos algunos datos ya están. Si quieren los repasamos de la placa 1 en adelante, podemos ir mostrando algunos datos y van interpretándolos si quieren, ¿les parece? Gabriel Catopodis, ministro de Infraestructura, con el respaldo de Kicillof, es el candidato en la primera sección de Fuerza Patria. En esta misma sección electoral iría Marina Gavarini como segunda. Ahí ya empiezo a poner condicionales porque es lo que se está definiendo ahora. Claro. Pero, bueno, figuraría entonces Marina Gavarini. Ahí lo que vemos es un 1-2. Movimiento de Derecho al Futuro con el Frente Renovador, que había orejeado la posibilidad de que el propio Massa fuese candidato en esa sección. Es la sección tradicionalmente de Massa, ¿no? Sí. Diego Nani, intendente de Exaltación de la Cruz, también del Movimiento Derecho al Futuro, es cabeza de lista. Discusión si es testimonial, no es testimonial. Manténgalo en un asterisco, la seguimos después por el tema. Carrió, ¿no? Exaltación de la Cruz, exactamente. Claro, sí. El segundo lugar de esa lista va a ser para Patria Grande.
va a ser para el espacio de Grabois. Ahí hay una novedad. En segundo lugar, en la segunda sección. Bueno, me acabo de desayunar. Yo pensé que no había puesto gente. Mirá vos. Sí, sí. Es que, no bueno, sabía, ahora después lo vamos a charlar. Estuvo tuiteando en estados de WhatsApp. Sí. Tuiteando en estados de WhatsApp. Cosas para decir que estoy acá. Yo creo que Grabois se está convirtiendo en un político cada vez más importante en Argentina. Creo que vos lo decías el otro día, ¿sí? Él está muy cerca de la gente necesita que haya políticos cerca, el tipo está en la calle y eso es algo único de él, la verdad. No, y además es la cara de los principales conflictos que ha tenido este gobierno, la cara tanto en la calle como judicial es él, sí. Cosa que se extraña porque en el caso de los alimentos... A mí me ofreció hacerse cargo ahora cuando me golpearon y qué sé yo del tema ese. Sí. Con el tema alimentos, recordemos, fue el único que fue ahí a poner la carita y además sigue la causa judicial. Con el tema Libra... Claro. Es el que llega, y ahora es el abogado de Julia Mengolini también. La cosa es que entonces puso gente. No, es que, a ver, por eso es importante entender esto. Que acá se renuevan diputados y senadores. Y después los propios espacios políticos renuevan sus propios dirigentes ahí. Grabois renovaba una banca, o renueva una banca de su espacio político. De mínima, para que hubiese una lista única, yo uso el término único y no de unidad, porque unidad es otra cosa. Lista conjunta, le decían así. ¿Cómo? Conjunta. Lista conjunta. Claro, unidad es otra cosa. Digo, retomando el guante que vos arrojabas respecto a desacralizar la unidad como fin político. Ahora, Grabois necesitaba que en esta asignación de candidaturas le dieran por lo menos uno entrable. Porque si no, él se iba a ver tentado a romper la lista única, porque mal un dirigente podría entregar lo único que tiene. Ese es un piso, digamos, de negociación. Bueno, en principio le sostienen el piso de negociación para contenerlo. ¿Por qué? Bueno, porque en el marco de la discusión Grabois había dicho, el piso es lo que tenemos, y después discutimos octubre, donde él se plantea como posible candidato. Hay que tener en cuenta que todavía no está saldada la discusión para octubre, que se suponía que se iba a saldar ahora también. Entonces, Grabois estaría manteniendo el que tiene. Yo creo que Cristina quiere que Grabois sea el candidato. Bueno, por eso, ahí sumaría. Sí. Si es candidato en octubre, mantuvo en Provincia de Buenos Aires. Tiene resistencias, ¿no? Bueno, por eso, si quieren seguimos. Hasta acá hay dos del Movimiento de Derecho al Futuro. ¿Querés No, sigamos con el repaso y después en todo caso hacemos una lectura más global. Tercero del Movimiento de Derecho al Futuro en la tercera sección, que es Verónica Magario. 1, 2, 3, vos decías... A mí me parece que es muy buena candidata Verónica Magario. Me parece que es muy buena candidata. Tiene una baja imagen negativa, la que tiene no es granítica, no es algo que la odien, qué sé yo. Es muy conocida en el lugar más grande de la tercera. A mí me parece una buena candidata, sí. Yo cuando escuchaba lo de Mayra el otro día, nosotros estuvimos con el grupo de WhatsApp, imagínense, todo esto. Yo decía, el problema es que Mayra sea, más allá de si lo decide Cristina o Axel, todo este quilombo que hubo, que le tiraron cosas ahí en la puerta de Esper, qué sé yo. Viste que los medios cuando agarran a alguien te destruyen, ¿no? Entonces le han pegado mucho a Mayra en los últimos tiempos. Y me parecía que por ahí no era el mejor momento para que Mayra diera ese paso que lo quiere dar. Y un dato de estos minutos. Que lo merece, no digo que no. Mayra Mendoza podría aparecer como tercera candidata en esa lista. Claro. Podría, o sea, a esta hora Mayra Mendoza va a ser candidata y además va a ser candidata no testimonial, o sea, sería candidata para pegar un salto a la legislatura. Se supone que el cristinismo, Mayra es la candidata de Cristina para gobernadora en la provincia de Buenos Aires. Así es. Toda la atención giró en torno, por lo menos en público, giró en torno a las candidaturas testimoniales, si estaban habilitadas o no estaban habilitadas. Claro. Según trascendía hasta última hora, incluidas las prórrogas, era que el cristinismo vetaba las testimoniales, es decir, que todo aquel que se presenta... ¿Por qué lo hacían esto? Para evitar las listas cortas o para evitar que los intendentes se pusieran a sí mismos y cerraran sus listas. Por eso vetaba las testimoniales. Pero al mismo tiempo proponía una candidatura de María Mendoza que se presentaba como testimonial. Claro, y era, qué sé yo, eso, me parece que... Yo no hablé mucho del tema de lo que pasó cuando la Cámpora hizo estas cosas. Yo entiendo que el enojo, todos estamos mal con eso, con lo que pasó con Cristina. Me parece que uno tiene que hacer cosas que le sirvan, que tengan un resultado. Y el resultado fue, le hicieron daño a Esper, lo pusieron en víctima a un tipo que nunca puede ser una víctima.
¿Le hicieron daño a ATN? Y yo creo que no, qué sé yo, no, es algo chiquito, a mí me han pasado cosas por el estilo. Ahora, lo que sí se hicieron un autodaño son ellos. Entonces, a mí me parece que uno tiene que pensar bien esas movidas, porque, y sin hacer un juicio moral, digo, me da la impresión de que no le sirvió esa movida y que Mayra quedó muy pegada. Sí, déjame relativizarlo, lo de la que no le sirvió, porque ahora vas a ver, hasta la tercera sección vimos cabeza de seccional de Movimiento Derecho al Futuro. Sí, pero yo quiero ver cuando voten, no cuando los pongan en la lista. Por eso, vamos antes de avanzar a la cuarta sección, agrego otro dato más de la tercera. A esta hora, hasta las 14 puede cambiar. Espinosa sería primer candidato a concejal en La Matanza, sí testimonial, en su propio a mí me parece distrito. muy mal candidato Espinosa, muy mal candidato. Pero cierra Muy la mal lista. candidato. Nunca tuvo una muy buena imagen y todo el tema que tuvo con esa chica, que yo no sé si es cierto, yo no es que digo que cada denuncia que hay es cierta, no me acuerdo cómo es, yo te creo, ese yo, no es parte de lo Yo que sí te creo. Bueno, sin embargo, siempre te ensucia. La verdad, siempre te ensucia. Sea cierto o no sea cierto, me parece que Espinosa pagó un costo ahí. Entonces, presentarse como candidato testimonial, porque decir, déjenme que yo ahora voy y los ayudo. Claro. Con el problema de imagen que tiene, la verdad. Pero es la forma de cerrar las listas a los espacios internos que no quieren integrar al Consejo Deliberante. Ahora, fíjate... Espera, vamos a explicarle bien a la gente porque son lenguajes... ¿Vos decís que Espinosa se pone ahí para que no entre otro? Y básicamente él ordena el no resto tiene de la nada, lista. no tiene nada mejor para ofrecer. Lo que hay que entender de lo que está pasando, lo que pasó el fin de semana está pasando, es que no hubo un cierre. Hubo 143 cierres, 135 cierres municipales y 8 cierres seccionales. Claro, y en cada cierre municipal el intendente miró primero su pago chico y cómo puede quedar el Consejo Deliberante. Sí. Y Pero no cómo tiene queda el Espinosa reparto un de amigo fuerzas con mejor internas. imagen, qué sé yo. Sí, amigos tiene cura seguramente, párroco. porque no conozco intendente que no tenga amigos. Una va a ser la que va a encabezar la seccional, porque Magario era la que hacía ese papel de wingman, digamos, de acompañante de Espinosa. Y van a estar buenos los dos en la boleta. Pero pará, porque el dato que acaba de tirar Nico es muy importante. Volvamos por favor a la placa de la tercera sección. Si Magario es candidata testimonial, porque tiene mandato todavía como vicegobernadora, el segundo sería Tignanelli. Recuerden que en las listas seccionales y en las listas en la provincia de Buenos Aires en general, también para concejales, hay paridad. Es decir, que siempre es 1 y 1. Sí. Y ya hay antecedentes respecto a que los reemplazos también se hacen en paridad. Es decir, que si Magario es testimonial, entraría Mayra Mendoza. Entraría María Mendoza, ¿entiende? Lo que pasaría. Okay. Porque hay toda una discusión respecto al tema de Tignanelli, además de si le corresponde o no le corresponde un nuevo mandato. Porque ya tiene 2 mandatos y todavía está en veremos el tema si de van a poder o no. Si se va a habilitar o no un tercer mandato. Entonces, siempre tengan en cuenta que todo lo que estamos viendo es nominal. Después juega la política ahí. Y la política está, como el diablo, en los detalles. No en el trazo grueso. Entonces, si Mayra va tercera y el reemplazo es en paridad y Magario efectivamente es testimonial, Mayra reemplaza a Magario. Sí, igual van a entrar más de 3 por la tercera. Por supuesto. Claro. Pero por supuesto, no sabemos cuántos otros testimoniales hay. Sigamos, no tanto detallecito que la gente se aburre. De la cuarta a la octava, son todos de la Cámpora. No, es que la Cámpora pone más gente que Kicillof. El tema es que Kicillof pone las cabezas más visibles. Por eso, Diego Videla, que es presidente del Consejo Deliberante de Peu Bajo, es cristinista. Ahí podrían ir Arata, que es de Massa, en el segundo término, y Julián Domínguez en tercer término. Mirá Julián, no sabía. En la quinta sección, que incluye Mar del Plata, Fernanda Raberta, Pulti, que fue intendente, bueno, ahí hay otros nombres todavía en consideración. En la sexta sección, hasta ahora, vean, ¿no? Todos, por lo menos del riñón cristinista, Di Chiara, que viene también de ese dispositivo, hoy es el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Maite Alvarado, que es de la Cámpora en segundo lugar, y el intendente Susbieles, que pone a una candidata, atención, porque ahí ya empezamos a ver esta situación que planteaba Nico. Susbieles, por ejemplo, le cerró su lista en Bahía Blanca al Movimiento Derecho al Futuro, que a esta hora va con lista propia. O sea, en algunos distritos el peronismo va dividido en la lista de concejales. En Vicente López va dividido por 3. Movimiento Derecho al Futuro, la Cámpora y un peronismo ambulancia, llamémoslo así. La diferencia es que
Posición. Que es oficialismo. No, celebra la intendencia. Lo que está pasando en Morón, que también la discusión entre Preguntas, no está terminando de cuajar. más mineras y menos detalle. ¿Moreno? Guillermo Moreno Va a ser candidato a diputado nacional. Va a ser y es probablemente suficiente candidato a paga diputado para todo su nacional. espacio. Me cagaron entre ellos. Digamos. No nos cagaron, cumplieron con nosotros entre ellos solos. ¿Va a estar en la lista de diputados Moreno? Sí, por lo menos Nacional, es el plan nacional. a esta hora. ¿Y hay alguna ¿Qué lo parió? candidatura a senador que también le correspondería? Y el ¿Senador hombre nacional? Senador provincial. del candidato A su de espacio. Todavía no candidato de Clarín, Randazo. No, pero no está dentro de este dispositivo. No, todos somos Está en Randazo. Somos. Somos que casi creció. se rompió. Somos Casi creció se bastante. parte y terminó Somos juntando- Schiaretti, Manes, eso somos. Monzó, Manes, Sí. etc. ¿Randazo está ahí? Sí. Claro. Pero creció bastante Somos. Por los heridos del otro espacio que todavía no comentamos. La Libertad Pasó la Avanza también ambulancia. tuvo un cierre bravo. Ajá. La alianza pro-Libertad Avanza. El PRO. Repitamos tuvo quiénes muchas- son. Schiaretti, Monzó, ¿puede ser? Somos es ¿Monzó? Schiaretti, Monzó, la UCR de Manes, la Coalición Cívica, Margarita Stolbizer y muchos del PRO que quedaron huérfanos del Acuerdo por la Libertad. Margarita Avanza. Stolbizer, Y los nadie- socialistas, nadie se la quiere bueno, quedar. Una genia, Margarita, igual, diga siempre. Intendentes que en su momento abrevaban el peronismo. Gray. Gray al Zamora. final no sé si Y- no quedó con ¿El un pie en intendente? cada lado, ¿eh? No, bueno. Zabaleta también. sí quedó en Somos, pero Ajá. Gray creo que no. Porque iba a ser candidato en la tercera, al final no, entonces hay que ver qué pasa con eso. Logró blindar igual que no le armaran una tercera La lista en su pregunta es, sección. ¿a quién le saca Somos? Y esa es la gran ¿Al pregunta que se hacen peronismo todos. o a la derecha? Esa es la gran pregunta Porque que se hacen son, todos. en general, tienden a ser de derecha, ¿no? Tienen más proyección en el interior que en el conurbano, que Ajá. es donde es más fuerte La derecha, la sí. derecha. Y la incorporación en los últimos días de varios intendentes e intendentas que eran parte del PRO y que ahora son parte de este espacio. Sabemos que los intendentes de estas elecciones ahí- arrastran votos, con lo cual yo creo que van a terminar siendo más un lastre para la derecha que para el peronismo. por Porque a cómo mí quedó me han configurado. dicho que hubo gente muy cercana a Cristina que ayudó a armar las listas esas porque piensan que eso le va a servir al peronismo. Eso siempre pasa, Gente ¿no? muy cercana Siempre a hay- Cristina que estuvo ayudando a ese armado. ¿Qué hace, Alfredo? Llegó acá Vos sabés que con eso quería terminar. ¿Cómo queda, así como está ahora, cómo quedaría compuesta la legislatura? Que es el tema que más le importa a Axel, como gobernador de la provincia y con las dificultades que tuvo, ¿cómo se alteraría si es que se altera? Por lo que vimos, no habría gran alteración. Depende de quién gane las elecciones y cuántos votos saquen las fuerzas políticas. El que más pone en juego es el PRO, que perdería mucho en esta elección porque tuvo que cederle espacios a la Libertad Avanza, que es quien manda en la coalición de la alianza esa, ¿no? Hoy el Libertad PRO Avanza y está en vías de extinción. Bueno, claro, pero el tema es el que más va a perder. Entonces ahí hay una novedad para Kicillof. Ya no va a haber senadores o diputados del PRO, sino de la Libertad Avanza, que es oficialismo nacional. Claro. Después, el que menos pierde es la banca de Kikuchi. Ustedes dirán, marginal, no tanto. Tiene 9, apuesta solo 1. Kikuchi es uno de los que impulsó a Milei y lo dejaron en el camino. Era el armador de Era Milei, el armador, después armó un propio bloque que tiene 9 diputados y podría llegar a tener 10, porque solo apuesta 1, pero con todo este juego de alianzas que hubo entre la Avenida del Centro y demás, podría sumar 2 más. En un escenario- repostera lo dejó afuera. Lo dejó ¿Ustedes se afuera. imaginan después de este gobierno, si no va en cana, en todo el país repostería Milei? Ahí, si se mantiene Bueno, con la que hizo, con la polarización- Volvió Roberto. Sí. Si se mantiene bien. la polarización, Está bien. esos son los bloques determinantes. Se puede llamar para Libra votación. la repostería. Claro. Y si no, la ponen en la cárcel. En la cárcel mueve mucha guita, ojo. Y tenés gente ahí que no puede salir a comprar medialunas a otro lado. Poco vino, ¿eh? A la mañana En tarotista la y a la cárcel, tarde... Igual, yo te digo, en términos políticos, se fumó a todos aquellos que son muy intensos Sí, en no, redes, sí, ¿no? ya Que lo se vi, supone que se antes comen de a los entrar. chicos crudos. Está bien, pero porque Volvió Milei tiene una Roberto. relación particular. ¿Viste con cómo me viene? ¿Viste que me viene de campera todo? Te dijeron que te estás muy bien. De New Digamos, Robert. Cómo te vieron, Me lo todo. dijeron, Pero sí. no, los compañeros. Compañeros para no, que sepan. no. No, miren cómo No, está. a nosotros nos sirvió café. Miren qué bien que está Roberto. ¿Viste? ¿Viste? Que Sí, necesita tomarse. un unos poquito, días, unos días. descansito, un descansito.
Che, ¿quién trajo acá a la mesa el tema de ojo con la disconformidad de los empresarios? Alfredo Zayat hace un par de semanas dijo, ojo, que hay algunos empresarios que están haciendo declaraciones o haciendo congresos con invitados, qué sé yo, y, viste, no es lo mismo que se te enoje un sindicalista que se te enojen los grandes empresarios del país que ponen y sacan presidentes. Ayer, en La Nación Más, que pasa en la TV, José del Río dijo que él habló con los empresarios y que la mayoría están disconformes. Ojo con eso, porque además, ¿sabés qué hacen los empresarios? Compran dólares. No están disconformes. Ha habido más de un golpe de mercado. Entonces, hay mucha disconformidad de lo... Ponelo, ¿lo tenemos a Del Río? A ver, ponelo. Lo que pasó cuando ante un auditorio colmado de pymes, tuve la posibilidad de preguntarles a cuántos les iba mejor este año. Había cerca de 500 personas. ¿Saben cuántas levantaron la mano? 2. Datazo. Y ahora, ustedes saben que, como Adorni va a ser jefe de gabinete, no lo van a reemplazar por esta cuestión de no hay plata y toda la vocería la va a hacer Majul. Desde el canal, porque ¿quién vive de un solo trabajo? Y entonces Majul, hay una semana que te hace una entrevista a Milei y la otra semana dice, Milei piensa, y te hace una placa con lo que Milei piensa, es el chirolita del presidente Majul. Y entonces ayer dijo algunas cuantas cosas, guarda que lo que dice es cierto, es lo que le dice el presidente. Es lo que dice el presidente, está bien, hay que prestarle mucha atención. Y primero dijo que va a vetar todo el paquete de leyes. Ojo porque está diciendo que va a vetar el aumento de los jubilados, que es algo que en las encuestas está saliendo mucho. Entonces, él lo va a vetar antes de las elecciones. O sea, no solo te estoy diciendo van a tratar de no darte el aumento, sino que, ojo, porque lo puede golpear políticamente. Pónelo, a ver. Ahora, ¿en qué está pensando Milei ahora? ¿Qué está pensando? ¿Qué tiene en la cabeza? ¡Mierda tiene! Ahora mismo, este fin de semana, hace un ratito, lo aburren los detalles del cierre de listas de la provincia, como mucho, como la mayoría de los argentinos, lo aburren. Sin embargo, descuenta que la Alianza de la Libertad Avanza compró, va a ganar por partida doble. Primero las elecciones de septiembre. Es conservador en ese sentido, pragmático, bilardista, por unos pocos puntos, pero también las de octubre en el mismo distrito con más diferencia todavía. Mientras tanto, se involucra fuerte en la batalla contra el mercado y algunos bancos e insiste en que va a vetar todo el paquete de leyes que aprobó el Senado, todo, incluso el que incluye la propuesta de los gobernadores para recibir más dinero del impuesto a los combustibles ahí está hablando y los de los discapacitados, los jubilados, qué sé yo, ¿no? Y de los bancos. Fíjate el tema de los bancos, sí. Porque salió Caputo con un tuit para echarle la culpa a los bancos del desastre que hizo con el tema de las LEF, sí. Entonces le echa la culpa a los bancos. Ahí la pregunta es si Milei le cree a Caputo o Milei construye una teoría política, como claro. todo. Me mandé una cagada, bueno, la culpa la tiene el otro. Claro. Si le cree a Caputo, estamos en problemas, porque la verdad que fue un desastre lo que hizo Bausili y Caputo, pero esto se lo dicen todos. Y después le dicen, no, los bancos nos pidieron una nueva licitación del ECAP para retirar los pesos que quedaron en el mercado y que estaban presionando el tipo de cambio porque derrumbaron la tasa de interés. Pero fue un error propio que hicieron. Pero entonces viste que ahí mencionó a los bancos como si los bancos le estuviesen jugado en contra. Claro. Y en realidad, en última instancia, los bancos terminaron salvándolos de alguna forma a partir de... cobraron un poco caro. Y sí, bueno, es los bancos lo que hacen. Después empezó a hablar de los cambios de gabinete. Es un plato, porque llegó a decir que iba a ser ministro Santilli y Santilli estaba sentado al lado. Sí. Ponelo, a ver. Por la jefatura de gobierno en 2027. ¿Se vienen cambios relevantes en el gabinete? Dice el presidente, equipo que gana no se toca. Sin embargo, como consecuencia de los últimos acuerdos, es posible, a ver, Luisito Basulla y Facundo, si me ayudan, es posible que Bullrich sea reemplazada, según mi información, por su segunda en seguridad, Alejandra Monteoliva. Y también es posible que Diego Santilli, va a estar acá en minutos, a Diego Santilli y a Guillermo Montenegro le ofrezcan Interior a Santilli,
y justicia en ese orden. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Ya tiene información. La información que tengo yo es, Patricia Bullrich va como candidata a senadora nacional, se lo pidió el presidente Milei, Patricia Bullrich aceptó, eso implica que no va a ser más ministra de Seguridad, pero es muy probable que haya acordado con Milei, vamos a ver si esto es así, que se queda con toda la estructura de seguridad y va como segunda, Monteoliva creo, ¿no? Monteoliva, Alejandro. Monteoliva, que es la segunda de Patricia Bullrich. Y eventualmente en esa decisión de cambio probablemente designen a Santilli como ministro del Interior y a Montenegro como ministro de Justicia. Obviamente no sé si Cunio Ligarón estará de acuerdo y en Interior no hay ministro del Interior todavía, porque hay un viceministro del Interior. Vicejefe a cargo de Interior catalán. ¿Usted sería ministro del Interior si se lo ofrecen? No, Luis. Yo estoy hermano, falta que conteste Santilli, ¿no? Lo nombró ahí echó al otro, es una cosa... Es un nuevo Gordodán, ¿te acordás? Antes lo hacía el Gordodán. Echaba gente, ponía gente. Está callado el Gordodán, ¿no? Hace 2 días que está calladito. Es que lo de Cunio Libarón es increíble, la verdad. ¿Viste? Perdón el detalle, pero un tipo que estuvo preso por robarse una causa por robarse una prueba en la causa AMIA, el otro día fue al acto. Claro. El Gordodán, por si no se entiende la ironía de Murano, ustedes saben que, o sea, toda la gente de Caputo, entre ellos el Gordodán, decían que iban a ser candidatos, que iban a competir con Cristina, que le iban a ganar a Cristina, qué sé yo, y los borraron de las listas. Sí. O sea, Karina borró Los barrieron, a los candidatos. Absolutamente los barrieron de las listas. Hay uno que quedó Y están tercero mostrando, hay un tuit de ese traductor, qué sé yo, que están mostrando su enojo ya en redes. Sí. Ahora, empieza el off the record de Majul, entre comillas, diciendo... Perdón, este es el tuit que... Traductor te ama, osada jugada la de mear a los que te dieron y sostuvieron el poder para priorizar paracaidistas, sin ideas ni moral. Eso podría leerse casi como un tuit de Caputo, porque es traductor te ama. Básicamente. Majul empezó su off the record, on the record, no se sabe muy bien, diciendo que el presidente piensa que equipo que gana no se toca. Y después cambió todo. Se puso a anunciar cambios, con lo cual a lo mejor Milei ya ve que no va a ganar. Ya está previendo Es que buena, no va a ganar. esa es buena. Viste que Adorni es el vocero oficial. A mí me gusta, tipo Majul y otros, son los voceros blue. Vos tenés un tipo cambio oficial, vos tenés... O sea que son más caros. Más caro. Eso lo está diciendo, vos lo interpretás. Y viste que cada cueva tiene un precio diferente. Claro. Es un mercado que se mueve con... Claro, depende. Sí. Sí, Majul dice que ganan por 20. ¿Sabes por qué hacen eso? A mí lo que me dicen, me lo decía un tipo que maneja un fondo de mercado importante, que, claro, si los mercados empiezan a pensar que pierde, se le van a la mierda y pierde. Entonces están diciendo que arrasan y están pagando un dineral por las encuestas que digan que gana para que los mercados estén tranquilos. Ahora, claro, a todos los encuestadores no podés comprar porque encuestadores laburan para otro. No hay nada que hacer. Sí. Pero bueno. No, pero es interesante, porque la estrategia del gobierno va a ser apostar, como viene haciendo hasta ahora, a la apatía electoral. Es decir, vamos a ver una campaña donde se desincentiva el voto en función de lo que mostraba Subán Córdoba en la encuesta que creo que repasabas también en tu editorial. Pasé uno en la Bueno, Milei, sí. para mí la placa más interesante es la 25 de esa encuesta, donde se le pregunta la intención de votar a los votantes. ¿Cómo vienen los votantes? Si quieren ir a votar. Sí, se ha considerado no votar en las próximas elecciones. Eso es lo que pregunta Subán Córdoba, porque el fenómeno electoral del año es justamente el ausentismo, no voto, la apatía. Y lo que hemos visto es que la estrategia, que ha sido bastante como estrategia electoral, bastante lucrativa para el gobierno, es desincentivar el voto, porque con poco el gobierno puede ganar una elección. Lo demostró la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Con 1/4 de los votantes de la Ciudad de Buenos Aires ganó la elección en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces, si logra el mismo fenómeno en Provincia de Buenos Aires, bueno, el gobierno puede obtener un buen resultado que genere todos estos efectos que vos estás mencionando.
Por ejemplo, el efecto de continuidad o de solvencia gubernamental. Claro. Cuando las encuestas, la misma encuesta de Suban Córdoba, lo que dice es que hay un 53% de rechazo al gobierno. Con mucho no sabe, por eso te digo, si vos proyectás los no sabe, te da arriba de 60. Pero entonces, si vos tenés, y por eso son interesantes los dos resultados, si más de la mitad del padrón electoral de la provincia de Buenos Aires está en contra del gobierno nacional, pero al mismo tiempo el gobierno logra que buena parte de los que están en contra del gobierno nacional no vayan a votar, Claro. ¿cómo se logra eso demonizando las opciones electorales, incluidas las propias? Claro, si vos demonizás las opciones electorales... Recordemos que fue la previa de la elección en la Ciudad de Buenos Aires para saber qué nos espera hacia adelante. Claro. Videos con fake news diciendo tal candidato se baja, no se baja. Claro. Digo, van a tratar de embarrar todo. No hay que porque el olvidarse juego de eso, ¿eh? No es Sí. solamente hacer perder al candidato rival, sino devaluar la democracia. Ese es el juego del Lo gobierno. cuento en una nota del fin de semana, con perdón de la autorreferencia, porque me parece un hallazgo. Hay un politólogo, ahí vemos la encuesta. Mira, ¿cuál es la aprobación que tiene de la gestión nacional del gobierno? 56% desaprueba, 42% aprueba. Hay un montón de voto ahí. Que si vos polarizás con el gobierno, como el gobierno pretende polarizar en la provincia de Buenos Aires con el gobernador Kicillof, Sí. perfectamente podría ir a la opción más nítida de oposición nacional, que es Fuerza Patria. Ahora, si el gobierno logra que mucha de esa gente que está en contra no vaya a votar, es decir, que Sí, tenga sí. una actitud de voto bronca o Sí. de ausentismo bronca, Sí. bueno, el gobierno, ¿Pero y cómo lo haría eso? con, ¿Cómo lo ese, logra? con consolidar su núcleo duro, ¿cómo lo haría? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires está estudiado, es muy interesante, hay un politólogo llamado Ferreira, que estudió cómo se estimuló el ausentismo en la ciudad, con 3 patas. Demonización de la oferta electoral, incluida la propia. No es que se demonizaba a Adorni, se decía que todo era un mecanismo de casta, que la elección en sí era un mecanismo de casta. Claro. Ahora, Demonizás la elección. en las 48 horas previas se demonizó en público la elección. No hubo una convocatoria masiva a votar. Pero en las 48 horas previas, por un sistema de mensajería, tanto de SMS como de WhatsApp, al núcleo duro se lo convocó a votar. Claro. Al núcleo duro se lo convocó a votar. Además, y se lo convocó a votar, igual- perdón, con frases muy contundentes. Si no vas a votar, según el público, pero si no vas a votar, le estás regalando el país Sí. al Claro. kirchnerismo. O sea, Te sumo un algo, llamado- además. Bueno, con ese núcleo duro, Adorni ganó. Milei está trabajando además hace rato de que no solo no vayan a votar, sino que el Congreso no sirve para nada. Claro. Claro. La misma narrativa. El fin de semana salió una encuesta estas en Clarín que decía que en sesión los diputados pasaron el 80%, no sé, del tiempo de sesión discutiendo cuestiones de privilegio en vez de discutir. Entonces, según el cálculo, laburaron solo el 20% del tiempo. Claro. Es un cálculo tonto porque los diputados primero no laburan solamente en sesión, la sesión es la punta del iceberg. Pero hay cuestiones de Segundo, privilegio sobre temas muy relevantes. hay cuestiones de privilegios sobre cuestiones relevantes y laburan Pero está la en palabra otros- privilegio, que la gente la asocia Claro. justamente a los privilegios. Piensan que están Ahora- discutiendo la dieta, ¿viste? ahora- Sí, pero Milei compartió esa encuesta, no sé si lo vieron, porque están generando eso, no solo no vayas a votar, sino además el Congreso Claro. medio que no sirve. Y nosotros que venimos, y Nico sobre todo advirtiendo, ojo los alertas de autoritarismo. Sí, sí. Bueno, el Congreso no sirve, es uno bastante a la vista. Claro. Ahora, Eso una desincentiva ese cuestión. voto. El tema es la técnica adicional de estimular el voto propio, el Ahí, núcleo sí. duro. Ahora, más que preguntarnos qué hizo el oficialismo, qué hizo Milei para que la gente no vaya a votar, ¿no tiene más sentido preguntarse qué tiene que hacer el peronismo para que la gente Claro. sí vaya a votar? Totalmente. Porque hay un mes y medio de campaña por delante donde se puede hacer mucho para cambiar el resultado de selección. El resultado de selección no está puesto hoy. Claro. Entonces, ahí me parece que también entra en juego todo lo que pasó el fin de semana y Bueno. plantearse qué va a pasar de ahora en adelante con esos espacios, porque el que tiene hoy en día la responsabilidad de no ser solamente un lugar donde caen por default la gente está enojada con Milei, sino proponer algo distinto, algo superador, para que un montón de gente que ya está harta de Milei, de los que no son Milei, de peronistas, de los que no son peronistas, vuelva a prestarle atención a la política, vuelva a prestarle escucha a la dirigencia política, es el peronismo. Entonces me parece que ahí hay una responsabilidad muy importante y que esta campaña y después la de octubre y después los 2 años que quedan hasta el 27 va a ser día tras día construir un sentido común que le devuelva sentido, valga la redundancia, a ir a votar. ¿Por qué tenés que ir a votar? Bueno, porque si gana tal la opción,
pueden cambiar las cosas para bien, no solamente para evitar que sigan cambiando para mal. Bueno, vos decías, al inicio, Roberto, decías, bueno, hay distintas miradas de lo que pasó el fin de semana. Vos tenías una que es, bueno, el liderazgo de Kicillof, puso las cabezas de los principales. Yo tengo una mirada un poco más pesimista en función de esto que dice Nico, que es, los números de este gobierno son tremendos, la deuda, etcétera. Y hice un largo muestreo sobre lo que del informe de cifra, etcétera. Y el fin de semana lo que también pasó, y de hecho hasta las 2 de la tarde no están las listas, es que no están las listas. Es que se estaban peleando y mandándose mensajes y tuitando cosas, discutiendo consejeros escolares. Entonces, ¿qué propuesta tiene una fuerza política de qué hacer con la deuda? Que es para mí el tema. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno con la deuda? Si no puede resolver un sábado a la noche una lista de consejeros escolares. Yo lo que creo de eso es que hace más de un mes que terminaron las internas a cielo abierto. Y que en este caso, no había forma de evitar que la gente se entere, pero que están trabajando en que no haya internas a cielo abierto. En este caso, bueno, es una discusión por el pero o sea, es muy poco que no haya internas. Yo te diría que habría que festejar que no se rompió en todo caso. Pero se puede armar por ahí la pregunta es, ¿se puede armar una campaña que muestre claramente a la oposición como una alternativa cuando, lejos de haber una unidad, había, ¿cómo dijeron ustedes? ¿Una unión? Listas conjuntas. Listas conjuntas. No lo decimos listas nosotros, conjuntas. es un término Bueno, el término que vienen usando negociadores. es listas conjuntas. Bueno, de esas listas conjuntas, ¿se puede pensar por lo menos una campaña de unidad que marque a la oposición como una alternativa ¿Hay real? un spot ya? Yo vi que hubo un spot, sí. hay un el spot de Fuerza empezó a Patria. circular anoche. Una cosita vinculada con lo que decía Ari, están trabajando con ideas. Vos justo mencionaste el tema de la deuda, hay una comisión que está trabajando en el Partido Justicialista y hay diferentes economistas de diferentes líneas. Una de ellas es que nosotros lo habíamos mencionado hace bastante, por ejemplo, con el tema del Fondo Monetario Internacional. Tener una diferencia entre lo que era la deuda que le corresponde a la Argentina por la cuota y la otra. La otra es signo de interrogación y están abiertas las discusiones sobre qué es lo que hacer con digamos, se está hablando. No es que no están diciendo Tienen que nada. salir Lo que de pasa ese es que, lugar. bueno, ahora está en esta cosa. A ver, ponelo. Sumar es lo primero que uno aprende en la escuela. Las cosas que más queremos se hacen y se defienden sumando fuerzas. Cada día, 17 millones de personas en esta provincia suman fuerza para seguir de pie. Cuando otros lo necesitan, sumamos fuerzas. Se vivió una catástrofe sin precedentes acá en Bahía, lo que han sido imágenes de heroísmo y de solidaridad, de fuerza. Sumamos fuerza para proteger nuestras escuelas. La educación abre caminos. Es muy importante que tengamos educación pública, que los chicos puedan tener una educación de calidad. Con toda, ¿eh? Eso. ¡Vamos! Nuestros hospitales. La salud pública es fundamental para los pacientes. Nuestro trabajo. Sumamos fuerzas para que nos respeten. Para poner un límite. Para salir adelante sin que nadie quede atrás. Cuando nos quieren robar lo nuestro, sumamos fuerzas. Frente a los que usan la fuerza contra los débiles, sumamos fuerzas. Para cuidar la dignidad, sumamos fuerza. Para defender nuestro futuro, sumamos fuerzas. Para defender la provincia, sumamos fuerzas. Cuando sumamos fuerzas, nos sentimos más fuertes. Si nos unimos todos y damos por un mismo objetivo, eso nos da más fortaleza para seguir creciendo, luchando, ganando más derechos. Desde la provincia, desde cada barrio, desde cada esquina. Somos escudo, somos red, somos fuerza. Lo que más fuerza todos los días son los chicos. Defender nuestra Argentina, como siempre. Imagino una Argentina con menor nivel de crueldad, una Argentina donde haya lugar para todos, para todas. Porque la verdadera fuerza nace de sumar fuerzas. ¿Esto es de Fuerza Patria este video? Bueno, está diciendo claramente que el candidato es Kicillof, entonces. Está diciendo que esto es Milei o Kicillof. Sí, la centralidad es de, total, es de absoluta. Kicillof. Claro. Que es algo que en realidad, si uno mira o hace una lectura fina de cómo estarían quedando las listas, insisto, con salvedad hasta hoy a las 2 de la tarde,
entiendo que es más una interpretación política y aceptada por todas las partes, porque este spot evidentemente tiene la firma del sello, que una realidad, porque está ese lugar común que dice que una buena negociación es una en la que todos quedan descontentos. Sí. Si uno... Yo te adelanto de que Kicillof no quedó descontenta. Es que si uno habla con todas las partes quedaron contentas. Kicillof tiene motivos para estar contento porque tiene la centralidad, porque terminó negociando cara a cara con Cristina, que era también lo que él quería de alguna manera, porque fue local, como vos decías, y porque puso a los candidatos más importantes al principio de las listas. La Cámpora, finalmente, cuando uno hace un traslado de los lugares entrables, una lectura un poquito más fina, va a quedarse con la mitad de los lugares que probablemente entren. Kicillof se va a quedar con algo más de un tercio, y Massa, que es el tercero, también se puede dar por contento, porque si esto se rompía en 1000 pedazos, Massa no tenía dónde irse. Claro. Massa estuvo hasta último momento tratando de que no se rompa, porque él va a poder meter 5, 6, 7 legisladores, depende cómo vaya la elección, que es un número que el Frente Renovador no está ni cerca si fuera por las suyas. Entonces, creo que hubo un acuerdo que terminó dando a todos motivos para estar contentos, y también hubo una sobreactuación de enojo el día después. Y yo pondría la atención sobre eso, porque eso es a mí lo que me hace pensar que esto tarde o temprano termina o en una interna o en una ruptura. Que no veo que haya la posibilidad de que en el 27 esto concluya, si no hay en algún momento un lugar en el cual se pueda medir efectivamente cuánta fuerza, cuántos votos tiene cada uno. Yo hablé con uno de los líderes de la Cámpora y me dice, miren, lo que va a haber en 2027 seguramente es 2 o 3 fuerzas que vamos a ir una a paso. Una va a ser la de Kicillof, otra va a ser la nuestra. El nuestro puede ser Massa, o Massa puede ser el tercero, qué sé yo, y eso es lo que me dijo. Pero daría la sensación de que antes del 27... Falta mucho. Falta mucho, pero daría Te quiero la decir sensación que, yo leo en los diarios que dicen va a haber una ruptura. Y cuando yo hablo con los que manejan esto, no me hablan de ruptura. No. Yo a lo que voy es, para que haya unidad en el largo plazo, en algún momento van a tener que contarse las costillas. Eso que se postergó esta vez va a tener que llegar. Bueno, yo no era se de van la a idea poner de acuerdo en una mesa yo de era de la idea que se negociación. hicieran las paso ahora, pero bueno, no importa. Si se arregló, se arregló. Yo voy a aplicar un seamos buenos entre nosotros. Hacía mucho que no. Hacía mucho que no lo usaba. Pero yo hablé con varias personas el fin de semana, como todos. Voy a repetir lo que me dijo un intendente que tiene muchos años de vida y de política en provincia de Buenos Aires. Si todo sale bien, es decir, si se hace una elección decente y triunfal, porque no se olviden que diputado se renueva por DONT, Senado toma todo, es decir que la ecuación electoral para ambas cámaras no es exactamente igual. La Cámpora metería 15 diputados, el Movimiento de Derecho de Futuro metería 9 y el Frente Renovador, Massa metería 5. Eso sí se renuevan las que están en juego ahora. Ese es el resultado. Esa es la aspiración. Es la aspiración más optimista. Después cómo laburan, o sea, si después son oficialistas todos bueno, o no. Bueno, entonces lo que me decía este intendente es, en el mejor de los casos se repite la elección del 21 con los mismos resultados y eventualmente las mismas consecuencias. La elección del 21 fue una elección de 35 puntos para el peronismo. Perdón. En la provincia de Buenos Aires. Dije 21, sí. Es la que renueva ahora, ¿no? Sí. La de 21. Fue una elección de 35 puntos. Bueno, o sea que los números, si se repite la elección, se repiten los números en la legislatura. Y depende de cómo es de cuánto saquen las otras fuerzas. De lo que pero saquen más o todos los menos, demás. sí. Como se espera una elección polarizada, muy probablemente ocurra ese escenario. Por lo menos sobre ese escenario trabajan. ¿Qué significó esto para Kicillof, que tuvo muchas dificultades para sacar el presupuesto, para sacar el fiscal, el proyecto fiscal, para endeudarse? Es decir, ¿Pero vos pensás que Kicillof fue ahí a ver cómo le va en la legislatura en los próximos 2 años? No. Fue ahí a ver si podía plantar la idea de que él lideraba. Si podía de alguna manera cerrar la jugada que había abierto hace 3 meses cuando anunció... El que más se juega en el triunfo en términos simbólicos es Kicillof. Obvio. Pero claro. ese era el seamos bueno que nosotros lo quiero aplicar. Si la aritmética electoral termina resultando muy parecida a la que hay ahora, entonces el que más se juega es Kicillof, porque lo que va a buscar es un triunfo simbólico. Claro. Es el triunfo que le otorgue, bueno, contrario censo, pero si no logra ese triunfo, pero está bien, Sí. en la vida política hay que jugarse en algún momento, ¿eh? Claro. No, está bien, yo no lo Claro. estoy cuestionando, estoy diciendo que en definitiva lo que hay en disputa acá es
ese efecto simbólico del triunfo. Y ahí está la explicación de por qué. Pero ojo que le van a adjudicar la derrota de una manera mucho más brutal que la del 2021, y ahí está cuando la le intervino el explicación gobierno. de por qué hay más lugares para la cámpora, para garantizar que se militen esas listas. Primero tendría esa que... confianza mutua que No. hay. En el A mí 21 me parece le intervinieron el gobierno. Yo a digo, mí me parece que con el triunfo gana, con el empate gana y con una derrota por poco gana. bueno, ahí va a empezar la derrota es otro escenario. Pero yo digo, en la derrota del 21, con esta misma Ahí le echaron la culpa, sí. ley, lo inculparon y le intervinieron el Y gobierno. le intervino el gobierno. Era otro momento. Bueno, está bien. Tenía por delante una posibilidad de reelección que hoy no tiene y tiene otra proyección, otra pretensión electoral. Por eso digo, Pero a mí me parece bien que los tipos se jueguen y si gana, gana, si no pierde. está perfecto. Me parece que no había otra opción para Kicillof que jugarse en esta opción. Quiero ir a... yo estos días estuve hablando con dos empresarios que me dijeron que estaban jodidos con Milei y que no lo veían que fuera a cambiar. Empresarios grandes. Uno, por el tema del tipo de cambio fundamentalmente, pero además me dice, mira, ya está, este tipo no va a gobernar distinto. Este tipo es eso, se va a pelear todo el tiempo con todo el mundo, se va a pelear con países que nosotros tenemos negocios, se va a pelear con los gobernadores, entonces los gobernadores le van a cagar el superávit fiscal. Es así, él se siente humillado realmente se siente humillado cuando no puede hacer lo que él quiere. No nos sirve. Así. Y después, con una alimenticia que me dice, mirá, yo estoy perdiendo participación en el mercado como nunca me pasó en mi vida, la gente consume productos de segunda o terceras marcas, o consume lo que le venden a Fazón en los supermercados, que le ponen su marca, y no consume lo mío, que es una marca que tenemos 30 años de invertir en esta marca, un dineral, qué sé yo, y lo estamos perdiendo. A nosotros este gobierno no nos sirve. Entonces, empiezan a aparecer empresarios argentinos que están disconformes y multinacionales que se van. Y ese es un dato, yo leía la nota de Alfredo. Claro, viste, vos escuchás un día una cosa, otro día otra. Cuando vos ves la nota, decís, la mierda, esto es relevante. Es muy interesante el proceso que se está viviendo en el movimiento del capital. El movimiento del capital en este ciclo de la derecha. Porque tuviste el ciclo del capital y en los 90, y yo en la nota lo mencionaba, que tuviste un desembarco de multinacionales y que los grupos locales se corrieron y entregaron los activos. Acá se da un proceso a la inversa. Las multinacionales se están yendo de la Argentina. Uno puede decir, bueno, no es exclusivamente por Milei, es un proceso que viene de algunos años, es un proceso global que se está produciendo a nivel del regreso a sus casas matrices, pero lo cierto es que Milei y Caputo plantearon la idea de que la Argentina con ellos iba a ser un atractivo para las inversiones. Vamos a escucharlo a Bausili y Caputo hablando de cómo Milei es, logra atraer a las inversiones en la economía real. Vos vas a ver a uno de estos fondos grandes de inversión y te encontrás primero con un tipo que es fanático de Javier, que lo sigue, que lo lee, que le gustan las ideas, quiere replicarlo, quiere, ¿no? Entonces ese tipo, adentro de ese fondo, que muchos de los que hablamos, gente muy senior, muy importante en los fondos, van y plantean, miremos a Argentina para invertir, porque está Milei es espectacular y hace todo lo que queremos que haga todo el mundo en el mundo. El presidente es un atajo en eso, porque inversiones que típicamente tardarían años en llegar, y hoy están viniendo mucho más rápido por esto que genera el presidente. Vamos a los datos propios del Banco Central. Te sumo algo que me lo dijo el empresario. Dice, vos presta atención. Dice que los funcionarios le chupan la media todo el tiempo porque él se siente bien, le hace bien, se siente bien como persona que hablen bien de él. Y él se siente muy humillado cuando lo contradicen. Y eso, dice, no se puede. Un presidente sin templanza, un presidente que necesita que alguien le diga las cosas están bien, las cosas están mal, esto por acá no vamos. Claro. Él no, necesita que le digan, sos un genio, permanentemente. Sí. Y que porque vos hablás van a venir las inversiones. Pero Bausili, que es el presidente del Banco Central, que es el primero que hablamos, el propio Banco Central, en su informe, hasta mayo, muestra que la inversión extranjera directa neta bajó
fue negativa en 1.679 millones de dólares en los primeros 5 meses del año. No es que vinieron, se están yendo. Claro. Digamos, esto es un punto central para entender cómo es la dinámica del capital, e incluso cuando avanzás y decís, bueno, pero ellos plantearon el RIGI. El RIGI es la idea de, bueno, te entrego todo. Argentina es colonial. Vengan acá a la Argentina y se pueden llevar todo. Y no vienen. No vienen. Hay una incomprensión de qué es lo que pasa con el movimiento de los capitales, de los flujos de capitales. Digamos, sé que es difícil que Milei la lea, el último informe de la inversión extranjera directa de la CEPAL del 2025, pero además de que hace un desarrollo, como siempre, de todos los años hace, pero de todo el mundo a nivel del flujo de capitales, que es lo que pasa en Estados Unidos, en los países centrales, en cada país de América Latina, en Europa, también China, cómo interviene. Hay un cambio en el mundo, tenemos que encontrarlo, tenemos que verlo para tratar de interpretarlo. Claro. Y por qué se van las multinacionales y por qué están ingresando los capitales locales. Vamos a escuchar también a Caputo que en abril, hace poquito, ¿no? Que, bueno, como se va a levantar el cepo, van a venir más inversiones. Terminar con el cepo cambiario dentro de este contexto macroeconómico de orden fiscal y de orden monetario, lo que inevitablemente va a generar es que empiecen a entrar inversiones que hoy están pendientes de que Argentina diera esta nueva etapa, de que pudiéramos terminar con estas restricciones cambiarias. Estas inversiones, entonces, ¿qué van a generar? Bueno, van a generar la consolidación del crecimiento que ya estamos viendo. La economía ha crecido en el 2024, diciembre contra diciembre, un 6%. Estas mayores inversiones, como digo, va a generar un mayor crecimiento, que va a generar a su vez un mayor superávit. Bueno, lo cierto es que no están viniendo las inversiones. Te voy a mencionar algunos. En la nota hay un listado, pero que me parece interesante. Voy a empezar por el último. Carrefour, la cadena de supermercados, anunció que se quiere retirar. Puede ser que sea con un socio local y por ahí se queda, pero si no, vender. Son 600 sucursales que tiene. Llegó con Alfonsín. Sí. Bueno, por ejemplo, el banco HSBC, el Banco Galicia lo compró. El Banco Itaú brasileño fue el Banco Macro. ExxonMobil, eso fue el sistema financiero. Tengamos en cuenta que es un lugar rentable, una actividad rentable. Claro. ¿No? ExxonMobil fue comprada por Pluspetrol, de la familia Rodríguez Rey. Digamos, estamos hablando de Vaca Muerta. Y en Vaca Muerta hay otros que también se están yendo. Petronas, por ejemplo, se fue, también vendió sus activos en Argentina por 1.200 millones de dólares a Vista Energy, de quien es, de Miguel Galucho. ¿Sabés qué? Justo ayer vi un cuadro, hoy Vista de Galucho es la segunda petrolera de la Argentina, a nivel de extracción de petróleo. Es increíble, vos ves a nivel de lo que es un recorrido y a nivel histórico. Le ganó a Pan American Energy, que era la segunda histórica. Exactamente. Total Energy se está retirando completamente a Argentina. Bueno, y así vos podés seguir un listado muy extenso de cómo se están retirando las multinacionales en Argentina. La pregunta es decir, bueno, ¿pero por qué si en los 90 vino? Bueno, porque hay un cambio paradigmático en el funcionamiento de la economía global. En su momento era la apertura, era el famoso consenso de Washington, era la globalización. Con Trump, como ejemplo simplemente simbólico, esta globalización está cambiando. Incluso hago un asterisco, pero simplemente lo menciono, es cómo las estructuras tradicionales de la economía global no solo y del funcionamiento, perdón, de la globalización está modificándose. Vos fíjate que y la está rompiendo Trump o Estados Unidos. Estados Unidos atacó Irán sin ningún tipo de ni aprobación previa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sin aprobación del Congreso, y no era un país que estaba atacando a Estados Unidos. Por ejemplo, cuando fue lo de las Torres Gemelas, bueno, hubo una justificación, bueno, anda a Afganistán porque te atacaron. Con Irak pidieron la autorización. Sí.
¿Por qué pongo este ejemplo? Porque como está dinamitándose, cómo está funcionando el mundo, también se está dinamitando cómo está funcionando la economía global a nivel de los acuerdos multilaterales, por ejemplo, de la Organización Mundial de Comercio, que no tiene ya ningún tipo de relevancia a partir de las políticas proteccionistas. Vos fíjate que sale Trump y dice, bueno, voy a subir 50% simplemente para castigar a Brasil porque se le ocurrió. No es porque una cuestión comercial, porque se le ocurrió. Porque están juzgando a Bolsonaro por un intento de golpe de Estado. Por eso, y porque fue sede de los BRICS. Claro. Entonces vos fíjate que eso es un elemento muy importante para entender cuando vos tenés la gestión económica y el manejo del país. Por ahí les puede parecer, no sé, ojalá que me equivoque, muy lejano lo que le estoy diciendo, pero si no se entiende que el mundo cambió, si vos aplicás las mismas políticas de atracción de inversiones en los 90, vas a fallar. Claro. No van a estar, porque además tuviste la pandemia, algo que también cambió la lógica de cómo se deciden las inversiones, porque ¿qué es lo que identificaron las multinacionales vinculadas con la pandemia? Miren, la cadena de valor que antes la teníamos deslocalizada nos generó un problema terrible porque se empezó a romper. Entonces, además del proteccionismo, montado sobre el proteccionismo, es la deslocalización de las diferentes eslabones de la cadena de producción que tenían las multinacionales. Y volvemos a las casas matrices. Y a lo que se le suma es, en este mundo donde tenés conflictos en Ucrania, inestabilidad en Medio Oriente, también no hay solamente una lógica financiera, sino también una lógica del riesgo que tenés en Estados Unidos y Europa. Bueno, esto te cambió. Lo entiende Bausili, Caputo, Milei, digamos, Bausili y Caputo en la línea Murano hacen su negocio, pero ahora bien, nosotros tenemos que tratar de interpretar, decir, bueno, ¿qué es lo que están haciendo? Ahora, con el tipo de cambio, a ver, vos venís con tus dólares, ¿no? Decís, bueno, yo quiero invertir 1.000 millones de dólares. El tipo llega y le dan 1.300 pesos por cada dólar. Entonces el tipo que viene pensando que en 10 años quiere recuperar su guita y el año 11 ganar, dice, pero yo ya estoy perdiendo de entrada. Porque mirá lo que me están dando por mis dólares. ¿Cuánto voy a perder? Exacto. Si este dólar vale el doble. Entonces, después, ¿cuánto me va a costar recuperar esto que pierdo de entrada? Es como si yo quiero comprar una obligación negociable, un título público privado y me lo venden. Yo, pero no vale esto. Claro. No te puedo pagar esto. ¿Cuántos años necesito para recuperar? Para la recuperación. ¿Entendés? Y además con el riesgo de una devaluación que hace que todavía sea muchísimo más elevado. Claro. Pero sí, decime. No. Iba a sumar, si se quiere, el dato también de lo interno, ¿no? Porque hablamos de todos los capitales extranjeros que marcan como los problemas más macros, si se quiere, pero también hay muchos problemas en la parte interna con todos los temas de morosidad y de cheques rechazados, que me parece que es un tema a tener en cuenta, sobre todo con el mercado de trabajo y con el sector pyme, dando efectivamente laburo a ese mercado laboral. Ahora termino en este punto, es a nivel de lo discursivo y de la estrategia que tiene. Vamos a escuchar ahora a Daza, que sería el economista, el macroeconomista, la estrella del equipo económico, respecto a decir, bueno, mirá, ¿cuándo van a venir las inversiones? Muchas veces me preguntan, ¿qué piensas del riesgo país? ¿Qué piensas del riesgo país? ¿Por qué no baja el riesgo país? ¿Por qué bajó el riesgo país? La verdad es que tiendo a prestarle bastante poco atención a todos aquellos indicadores de corto plazo. El riesgo país a esto. Lo que sí les puedo decir que tenemos objetivos de mediano plazo. Nuestro objetivo es que de acá a unos 6 años Argentina va a obtener un grado de inversión. Y si obtenemos el grado de inversión, el riesgo país debería estar alrededor de 100 puntos bases. Puede ser que sea así, pero lo que no vas a que tiene que llegar ahí, pongo ese supuesto, es que el mundo cambió, no te van a venir los flujos de capitales. Esto es lo que ellos piensan, que siendo amigables con el mercado, con las reformas laborales, con las reformas previsionales, no van a venir ese flujo de capitales, porque no es solamente en Argentina, hay una disminución global de esos flujos de capitales por los factores que yo te mencioné. Ahora bien, vos podés generar condiciones para que el sector
privado nacional invierta más, ocupe esos lugares que las multinacionales... Bueno, ese es el gran desafío. Claro. E incluso cuando antes hablaban, decir, bueno, ¿qué es lo que están pensando la oposición a futuro, además de la deuda? Decir, bueno, ¿cómo vas a encarar esa relación con lo que van a ser capitales nacionales? Claro. Los que son buenos, malos, te gusta el nombre, no te gusta el nombre, son los que van a estar, son los que van a estar. Y entonces entender el mundo y entender cómo intervienen esos capitales locales. Che, Milei los quiere a los empresarios, los quiere. ¿Se acuerdan cuando Néstor dijo, vengo a proponerles un sueño? Le hablaba a su pueblo. Él le habla de soñar a los ricos. A los ricos. Tiene un discurso. Ustedes vieron que Milei no va a una fábrica, no va a las provincias, no va a las villas, no inaugura una obra, no habla de la palabra trabajo, no habla de la palabra producción, no dice la palabra pueblo, pero le habla de soñar a los ricos. Y yo, viste, Menem decía la tristeza de los niños ricos, me emociona cuando le habla de soñar a los ricos, porque los ricos también tienen que soñar. Después tienen que andar tomando pastillas para dormir. A ver. Estamos retornando al modelo de la libertad, el modelo de la abundancia y la generación de riqueza. Estamos dejando de lado la mentalidad de escasez y redistribución que tanto daño le ha hecho a esta bella nación. Es por eso que es momento de reencontrarnos con el espíritu que caracteriza a Carlos Pellegrini, porque es momento de que la sociedad y especialmente las élites recuperen el coraje de soñar, porque es momento de que la sociedad y especialmente las élites recuperen el coraje de soñar. Es una maravilla. Clarísimo. Es una maravilla. Es clarísimo. O sea, el tipo le está tratando de motivarlos y hablarle a los ricos. Yo quiero que ustedes vuelvan al coraje Desde de el soñar. momento, desde que empezó, es decir, inviertan. Mirá, si ya en 2 años no te dieron bola, ¿qué crees que te diga? ¿Esto fue en el Jockey Club? Sí, en el Jockey Club. Debe ser el lugar de Soy casta. un puto, dice Tano. Es el lugar de casta por antonomasia, ¿no? El por lugar donde favor. se reúne la casta es en el Jockey Club. Claro. Mira, recién hace 3 años dejaron pasar mujeres. Así que imagínate en qué siglo están. Mujeres es ricas. rarísimo hacer una campaña contra la casta desde el Jockey Club, ¿no? Es un exotismo propio de una capacidad de manipulación extraordinaria, porque si no, no se entiende cómo hay gente que todavía puede comprar. Y la evocación de este Milei a que las élites se animen a soñar. Claro. Ahora, que sueñen, pero que no hagan comunicados, porque bien que se enojó Milei cuando le dijeron que los había defraudado con la baja temporal de las retenciones. También le tiene que dar algún caramelo en este momento. Algo que pasó, no. Quería mencionar lo de Aiza, ¿eh? Caputo, ahí vamos. Caputo cerró su cuenta. Todos se enojan en este gobierno. ¿Cuál? Santiago Caputo. Santiago Caputo cerró la cuenta de Twitter. Además cerró una cuenta que se llamaba Milei Libertador. Es como que dice, bueno, Milei Libertador no existe más. Ese es el mensaje de Santiago Caputo después que lo dejaron afuera en las listas. Y no solamente Santiago Caputo cerró su cuenta que no era de él, pero sí, sino que Karina Milei abrió una cuenta que no es de ella, pero sí. ¡Apa! ¿Le copió la estrategia? No me digas. Sí. Qué genio. Es una cuenta que existe desde hace un tiempo, pero que parecía que era una cuenta del Karina Mileísmo, y desde este fin de semana, más o menos al mismo tiempo que bajaba su cuenta Caputo, empezaron a avisar en la Casa Rosada, che, presten la atención a esta cuenta porque cuando aparece algo ahí, tiene el visto bueno de la jefa. La cuenta es @me dicen el jefe. Tiene una foto de Karina en estilo así, como una pintura. Búsquenlo, Hay me que dicen el decir jefe. que Caputo por lo menos ponía nombres randoms. Tuvo muchas cuentas así que se le adjudicaban. Ahora, vos ponele, y esta cuenta con Karina Milei vestida con una armadura medieval, así aparece. O sea, muy replicando un poco el estilo de Caputo. Claro, que le están metiendo un dedo en la oreja. En la oreja dije. Nada, Secretaría General de la Presidencia, Presidente de la Libertad, cuenta no oficial, pero están todos avisando que es la misma. Habla mucho de Milei eso, ¿no? Y sus inseguridades y qué sé yo. Vos tenés un tipo como Caputo que lo inventó a él, qué sé yo. ¿Viste? Vos podés no quererlo a Caputo, indudablemente es inteligente. Ahí está el jefe. Y creó esto. Y después tenés a tu hermana,
que vos la querés, qué sé yo, te criaste con ella, jugabas a las escondidas. Es tu absoluta confianza. Pero es tu hermana. Y el otro es un genio. Y vos decís, no, yo genio. Los genios me joden la vida. Yo me siento más cómodo con mi hermana. Voy a gobernar con mi hermana. Y no es, qué sé yo, muy inteligente la elección. Vos tenés que buscar a los tipos que pueden generar algo distinto. A mí me parece que este momento en donde él está decidiéndose por la hermana y dejando a un lado Caputo, va a ser un momento bisagra. ¿Qué le puede dar a esta mujer? ¿Qué sé yo? Y por lo menos Caputo quiere dejar en claro que él no tiene nada que ver. O sea, se está borrando literalmente. No, por claro, lo dejó claro. De Twitter, yo me borro Che, de ¿qué acá. era el tema AISA? Yo no sé si ustedes se acuerdan. Yo me acuerdo una vez discutiendo con un empresario que decía que Argentina de Cristina iba hacia Venezuela. Yo, mirá, Venezuela estatizó 1.100 empresas, las 1.100 más grandes. Es decir, avanzó hacia la socialización de los medios de producción. Y Cristina estatizó 3 empresas, y las 3 se la tiraron por la cabeza. No le quedaba otra que quedársela. YPF, Aerolíneas y AISA. Yo me acuerdo que hubo problemas sanitarios con AISA. Hubo problemas de salud público. Hubo que sacarla, porque los franceses nos envenenaban, muchachos. Vos sabés que mi viejo, cuando yo era chico, decía, un día te van a cobrar hasta el agua. Porque era gratis el agua. El agua es un derecho humano. Entonces vos no se lo podés dar a un señor para que haga negocio. Porque al agua hay que ponerle cloro, hay que cuidarla, qué sé yo, hay que hacer las cloacas, que no se mezcle con el agua. Estos tipos nos estaban envenenando. Entonces nosotros nos tuvimos que quedar. Y ahora lo estamos haciendo, yo no lo podía creer cuando leí que iban a privatizar AISA. No, el tema es que está directamente relacionado a lo que planteaba Alfredo. El plan de negocios de Caputo y Bausili necesita dólares. Si los dólares no llegan por inversión extranjera directa o no llega porque la timba no ofrece el incentivo suficiente, y eso que ofrece muchos incentivos, entonces los dólares van a llegar por el lado de la venta de los activos del Estado. Que es lo que hizo Menem, ¿no? Que es lo que hizo Menem, pero claro, es un Estado mucho más Menem tenía las eléctricas, la telefónica, tenía mucho más. Menem tenía todo. Este Estado tiene poquito, y de lo poquito que tiene cosas muy sensibles. La conectividad del país a través de la línea aérea de bandera, un país que es extenso y que tiene graves problemas de conectividad. Ojo que la conectividad no es que viajen pasajeros por turismo. Ese es un aspecto de la conectividad. Pero por avión se traslada mercadería, se traslada correo, se traslada... Hay una logística... Bueno, que se hacen negocios, se viaja para hacer negocios. Por ejemplo, pero más allá de los pasajeros, digo, en un país como la Argentina, que es muy extenso, con las dificultades cada vez mayores que tiene para establecer conectividad segura en las rutas, porque las rutas se están deteriorando, poder volar, digamos, es muy necesario. Bueno, con el agua, va de suyo que lo que está en juego es la salud pública. Claro. Te voy a contar 2 datos de lo que pasaba con Aguas Argentinas, que era la marca comercial francesa, Suez. La marca comercial de el servicio de agua potable y tendido cloacal. Debe realizar las 2 tareas, las 2 vinculadas a la sanidad pública. Claro. Bueno, en los 90 el agua llegó a presentar hasta 230 UGL, que es la forma de medición de arsénico. El límite máximo según la Organización Mundial de la Salud permitible era 10 contra 230. Es como 10 si tuviera contra 230. Como si tuviera 2000 de colesterol. De arsénico. Pero además hubo contaminación de Escherichia coli. Quienes vivimos los 90... Me acuerdo, hubo gente que se comió una hamburguesa al aire. Bueno, sí. Nitratos en niveles nocivos para la salud, distintos tipos. No me acordaba esto que estás contando. Bueno, se llegó al extremo de interrumpir el fluido de agua potable porque había lugares donde no se podía garantizar niveles mínimos de salubridad del agua, aún siendo hervida o siendo tratada para evitar el consumo de aguas contaminadas. ¿Viste que Yo me acuerdo que habíamos comprado filtros para ponerles a las canillas. ¿Se acuerdan las cosas que pasaron en Argentina, no? Sí. Porque nos hacía mal el agua. Pastillas potabilizadoras. Bueno, aún así el agua seguía contaminada. Claro. Entonces hubo lugares donde se interrumpió el agua. Ojo que interrumpir el agua, estamos hablando que se interrumpe un insumo fundamental para la vida. No se puede vivir sin agua. No se puede vivir sin agua. Sin agua. Sí. Bueno, ojo, no se puede vivir sin agua. El contrato que está estableciendo el gobierno, que puso a la venta Aguas Argentinas,
implica una novedad, que es que el agua puede ser interrumpida por pago, Claro, por falta de eso pago. nunca hubo en Argentina. No te pueden cortar el agua. Claro, ¿por qué no te pueden cortar el agua? Porque el agua Porque no se puede vivir, te morís si no tomas agua. Es un consumo derecho vital. humano, es un derecho humano. Bueno, claro. el contrato, además de reprivatizar el servicio, permite la interrupción del agua por falta de pago. Una locura. Entonces, ojo, porque se supone que esto va a tener límites de ingresos, que si vos estás en determinado nivel de ingreso de la población, no te puede interrumpir el agua por falta de pago, porque bueno, hay un problema social, no un problema de falta de voluntad de pago. Pero habrá que ver cómo se establece, cómo se instrumenta, pero el pliego considera la interrupción del fluido. Y después, un último dato. ¿Por qué se termina de estatizar Aguas Argentinas? Porque era cara, es decir, se había espiralizado la tarifa y no cumplía con la base del contrato de, por ejemplo, tendido cloacal. Porque no era el negocio de AISA. Claro. Sí, la expansión del servicio. Exacto. Que llegue cada vez más gente. El servicio era cobrarte por el agua, no hacer tendido cloacal, que estaba obligado en el contrato, pero que no lo cumplía. Y el tratamiento, ¿no? Y el tratamiento. Porque era- Hablando del... Sí, perdón. No, decime. Entonces digo, ojo porque esa es la experiencia de la que venimos. Hablando del tratamiento, decía, esto que vos contás me hizo acordar un informe que leí hace un par de semanas y que no tuvo la repercusión que debería haber tenido. Estos son datos oficiales del Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud. Ustedes saben que el promedio de casos de intoxicación por monóxido de carbono en los últimos 5 años es de alrededor de 300 casos por año. En lo que va, 2025 ya hubo 470. ¿Por qué? Bueno, si el Estado funcionara estarían investigando porque no me corresponde a mí dar la respuesta, pero aparentemente tiene que ver con que la calidad del gas que se utiliza no es la adecuada para el sistema que se ha instalado o porque es menos... porque es menos bueno o porque es un tipo de gas que al contrario, que tiene más calorías, entonces que se utiliza para inyectar más energía en el sistema a menor costo, pero que hace que las estufas y los aparatos que están en las casas no funcione bien y por eso se generan las pérdidas que terminan provocando las intoxicaciones. Este último punto es lo que más señalan los especialistas y que se lo dijeron al interventor del ente de control. Le dice, sí, puede ser que pase. Puede pasar como no pasar, ¿eh? Claro, pero digo, si ya nos están intoxicando con el gas, nos van a intoxicar con el agua. Ni hablar de lo que ya pasa con los pibes del Garrahan, los jubilados sin medicamentos. Estamos hablando de muertes evitables todos los días. Sí. Y no solo muertes evitables, sino que pasa lo mismo que pasa, bueno, de hecho con el gas, con todo el mundo de la energía. Somos un país con mucha agua, no somos no somos uno de los países que tenga un problema con este escasez. recurso. No tenemos una agua, escasez. tenemos comida, tenemos energía, tenemos territorio. O sea, la gente debería poder tener casa, un plato de comida, una ducha caliente. Y una todos los conexión a días, gas natural, claro. impresionante. Y- La mitad de los hogares no lo tienen. Y en general, no hay países que privatizan la provisión de agua. Muy poco. Chile es el ejemplo más paradigmático. Pero en el resto de los países, algunos países, en realidad tenés algún tipo de acuerdo privado estatal. Pero en algunos, la mayoría son estatales. Que son monopolios naturales, porque no va a haber dos tendidos de cloaca yendo en paralelo. Suez este problema lo es tuvo en otros estratégico. países y lo echaron de todos los países. a Suez. Hay un tema que lo que dice Alfredo es central. Si vos privatizás un recurso que es estratégico, pues estamos hablando de salud pública, el Estado se pone en manos de un privado para manejar uno de los aspectos que es indelegable del Estado, que es justamente la salud pública. Por lo tanto, el Estado, ponele que se ahorre, y digo ponele porque en 2024 tuvo resultado operativo positivo AISA. ajá. O sea que no está perdiendo plata. Claro. O sea, se puede administrar desde el Estado sin que pierda plata si ese fuese un argumento válido, cosa que yo discutiría. No, yo lo discuto. Por eso yo porque- discutiría. No, las empresas públicas, discúlpame, vinculado con este punto, hay un componente que la verdad es una discusión que se ha perdido, pero que hay que retomarla, que es el tema del bienestar social. Eso tiene una utilidad. Eso lo ves en los ferrocarriles, lo ves en el servicio de agua, de electricidad y de gas, que obviamente no es un ejercicio contable. Los alemanes lo hicieron con los ferrocarriles, ver cuál es el beneficio social y lo cuantificaron.
Lo cuantificás en temas de ferroviario, en la velocidad de alcance, tanto de la producción como de los pasajeros. Menores muertes porque no tenés tanto de ruta. Bueno, eso tiene un valor. Claro, es cuantificable. Bueno, acá hay trabajadores que viven cerca y hay trabajadores que viven lejos y tardan 1 hora y media. Bueno, es un trabajador cansado. También, eso también está cuantificado. También está cuantificado. Yo digo que en la Argentina, de Bernardo Neustadt, porque esta sigue siendo la Argentina de Bernardo Neustadt, basta con que un tipo te golpee un teléfono arriba del escritorio para establecer que eso hay que privatizarlo. Claro. Esta discusión que vos planteás me parece que tiene un grado de sofisticación que todavía en la Argentina está difícil, digamos, de llegar. Ahora, hay que darlo. Pero si fuese la discusión económica, 104.000 millones de pesos fue el resultado operativo positivo de AISA en el último año. Ellos atacan todo lo que funciona bien. Si vos te fijás, atacan las universidades públicas, que funcionan bien, funcionan mucho mejor que las privadas. Atacan el CONICET mejor que la privada. Atacan el INTA, atacan el INTI. Todo lo que funciona... Atacan el Garrahan, que funciona mucho mejor que las clínicas privadas. Todo lo que funciona bien público, ellos lo están atacando. No, y peor. Entonces hay un patrón ahí, que es el negocio para el privado. Es el negocio para el privado, pero también es esa cuestión de sostener el dogma de que todo funciona mejor en manos de un privado que de un público. Entonces, aquello que funciona bien en manos de lo público lo tienen que romper para que no sirva de ejemplo. Claro. Incluso cuando son cosas que funcionan en manos del Estado, en casi todos los países del mundo, porque así como vos decías del agua, lo mismo pasa con el negocio de la energía. La energía, por más que tiene participadores privados, la regulación estatal es enorme en Estados Unidos, en Inglaterra o en donde se te ocurra mirarlo, básicamente porque un gobierno sabe que si se le escapa la energía de las manos, se le escapa el país de las manos. ¿Cuál es el ejemplo, si uno tiene que ver en la década del 80, cuando comenzó el proceso de privatizaciones, en qué país? Reino Unido. ¿En qué actividad, en qué ferroviario? ¿Qué es lo que acaba de tomar la decisión? Lo estatizaron. Lo estatizaron. De nuevo el tema de los trenes en el Reino Unido. Claro. Bueno, acá hay que hacer una inversión en vías ahora. Sí, sin duda. Pero el mundo está cambiando. ¿No? Eso está muy bien. Porque, mirá, y doy otro dato más. En los 90, con la privatización de AISA, no solamente no se hizo apenas el 25% de las obras comprometidas en el pliego, al cabo de 10 años. Es decir, que el Estado que se debilita es un Estado que no tiene capacidad de control, porque sobre todo necesita cada vez más de aquello que se dio. Necesita, por ejemplo, que los privados paguen el canon que le pinte, pero porque se necesita de esa guita para los gastos corrientes. Es decir, es un Estado más débil, es un Estado más expuesto al abuso del privado. No con más capacidad de control. Quiero ir a un tema que viene trabajando Nicolanto, se ganó una denuncia penal por eso, que es el debilitamiento democrático, ¿no? Ya no visto por nosotros, sino por otros presidentes. Mira, a esta hora ahí vengo un minutito. En Chile, en Santiago de Chile, el presidente de España, Pedro Sánchez, el anfitrión Gabriel Boric, también está ahí Lula da Silva, está Petro de Colombia, está Yamandu Orsi de Uruguay. Básicamente tenemos un comunicado que es donde anunciaron esta cumbre, una cumbre por la democracia, que es en realidad una actividad en el marco de algo más amplio. Hay más de 40 políticos, dirigentes políticos, intelectuales en Chile en este momento teniendo estas discusiones. Democracia siempre es el comunicado con el que anunciaron esta cumbre, donde habla de que en distintos rincones del planeta la democracia enfrenta un momento de grandes desafíos. La erosión de las instituciones, el avance de los discursos autoritarios empujados desde distintos sectores políticos y la desafección ciudadana son síntomas de un malestar profundo en amplios sectores de la ciudadanía. Es como si hubieran estado escuchando mi podcast. A ello se suman las desigualdades, el retroceso en los derechos. Bueno, el texto realmente es muy interesante. Si después lo quieren buscar, está publicado por cada uno de los 5 presidentes en sus cuentas oficiales. Insisto, Boric de Chile, Lula de Brasil, Petro de Colombia, Orsi de Uruguay y Sánchez, el español. ¿Y cuál es el objetivo de la reunión que están teniendo a esta hora allí en el Palacio de la Moneda en Santiago? Llevar en septiembre una posición unificada a la Asamblea de Naciones Unidas respecto al avance del autoritarismo
Y poniéndole con nombre y apellido, porque se va a hablar de la experiencia de Donald Trump en Estados Unidos, se va a hablar de la experiencia de Jair Bolsonaro en Brasil, y que no nos sorprenda si aparece también mencionado Javier Milei en algunos de los documentos o en alguna de las exposiciones que salgan a partir de esta reunión. Esto recordemos que además surge quizás en el momento más álgido en las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos, en manos de Donald Trump, y un presidente latinoamericano en muchísimo tiempo. Hace 10 días Trump mandó una carta a Lula que en el primer párrafo pedía la libertad de Bolsonaro directamente y anunciaba un aumento, lo comentaba acá hace un rato Alfredo, de los aranceles, una medida económica pero utilizada en este caso, instrumentada como un arma por cuestiones políticas. La semana pasada Trump mandó una segunda carta, esta vez directamente a Bolsonaro, diciéndole: querido amigo, espero que te liberen pronto, tu juicio es una farsa. Qué loco eso, por favor. Absolutamente, y eso es un poco lo que van a buscar contestarle en conjunto estos 5 presidentes que se reúnen hoy en Chile. Y para graficar un poco el tono en el cual se está tomando esta relación, que insisto, no es común ver un presidente de Estados Unidos teniendo una relación de ese tono con un gobierno norteamericano y tampoco sudamericano, y tampoco es común que el gobierno sudamericano con dignidad se le ponga de frente y le conteste. Quiero invitarlos a escuchar un fragmento de un discurso que dio este fin de semana Lula en un acto político que a mi gusto expresa muy claramente hasta qué punto fue llevada esta relación en las últimas semanas. O Brasil gosta de negociação. A Brasil le gusta la negociación, respeta una negociación, dice Lula. Brasil no tiene problema con ningún país del mundo. Pero para un tipo que nació en Caetés, que llegó a San Pablo con 7 años de edad, comió pan por primera vez a los 7 años de edad y sobrevivió con una mamá con 8 hijos, llegó a presidente de la República. Entonces no va a venir ningún gringo a darle órdenes. Qué fantástico. Por un lado es fantástico tener un presidente que conteste con ese nivel de convicción ante una atropellada. Pero por otro lado da cuenta lo que decía Alfredo. El mundo con las reglas que conocíamos hasta hace 1 año, 2 años, 5 años ya no existe más. La diplomacia tal como se conocía hace 1 década, 2 décadas, ya no existe más. Las relaciones entre países, ya sea por las buenas, como estos 5 presidentes que se están juntando hoy en Chile, o por las malas, como el conflicto de Lula con Estados Unidos, no son las mismas que hace 5 años. Sí. Lo que adelantabas vos de Mayra Mendoza, tercera en la lista. Confirmada ya. Magario, Tinanelli y eso y tiene Mayra Mendoza. una noticia más dentro de la noticia, porque la primera concejal en Quilmes es Eva Mieri, esta mujer que estuvo presa por el ataque a Espert, y a ella le corresponderá, si no hay cambios en el Consejo Deliberante, después del 10 de diciembre reemplazarlo. O sea que va a quedar como intendenta de Quilmes. Un gesto político muy fuerte por parte de la Cámpora respecto... ¿Vos decís que no es testimonial lo de Mayra Mendoza? No es testimonial. Por lo menos en lo que estaban todo el fin de semana diciendo en el Patria y en la Cámpora es: nuestros candidatos no son testimoniales. Pero yo lo quiero ver eso porque era la forma de justamente tratar de convencer a los otros de que no jugaran. Eso sí, está bien. Claro. Me parece que yo creo que sí va a ser testimonial, y voy a partir una lanza a favor de las testimoniales cuando tengo a toda la prensa en contra. Porque las testimoniales para un intendente es plebiscitar fuera de término su gestión. O sea, tiene un riesgo, conlleva un riesgo muy severo, porque pierde esa elección, pierde una elección donde el intendente va a testimonial, puede perder la mayoría de la legislatura y al mismo tiempo empuja un trasvasamiento. Hay un compromiso en esa... No, pero aparte si pierde, queda en falsa escuadra un tipo que tiene por delante por lo menos 2 años más de mandato. Sí, Mayra en este caso igual, entonces, como va tercera en una lista seccional no es ella, y no va primera en su lista de su municipio, no es lo mismo que un Ferraresi o que un en su momento Néstor, ¿no? Había sido candidato. Sí, claro, Massa fue 2009. Esa fue la lista. Esa fue la lista. Era Néstor Kirchner, Daniel Scioli, Sergio Massa. Scioli siendo gobernador. A ver, la Libertad Avanza está presentando 2 intendentes como candidatos. La Libertad Avanza presenta a Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, como candidato, y presenta a Valenzuela como candidato en la primera sección electoral. Valenzuela... Valenzuela la primera. La primera. Creo que va a ser el candidato a gobernador de la Libertad Avanza. Bueno, Montenegro quiere lo mismo. Montenegro se quiere ir de Mar del Plata, en realidad.
Mar del Plata, Montenegro está harto de vivir en Mar del Plata. Hace frío. En serio. Es candidato para asumir porque quiere volverse a mudar a Buenos Aires. Eso dicen, ¿no? Que la familia no quiere vivir más en Mar del Plata. La familia. Bueno, es importante, la familia es importante. Pero, como si se hubiera, tampoco se fue a Marruecos, qué sé yo. Pero fíjate que ¿Cuántos hay en la lista? Cuando estás diciendo 1, 2, 3, ¿cuánto hay que poner en la ¿Y lista? cuántos entrables es el tema, no? depende de la sección. Claro, depende de la sección. Ahora, están las quejas de los muchachos del Gordo Dani a Fuerza del Cielo de que quedaron afuera de todo. Lo gracioso es compararlo contra qué quedaron afuera de todo. Los invito a ver este video del segundo candidato de la Libertad Avanza. ¿En qué sección es? Ahí, bueno, el segundo candidato de la Libertad Avanza en alguna sección. Veámoslo. Pregunta, y yo creo que tiene todas las condiciones como para hacerlo. La preparación que tiene, que muchas veces es denostada por algunos de los, digamos, por la oposición o por sectores digamos, del periodismo o de grupos concentrados de poder. Esas críticas no se condicen para nada con la preparación que tiene nuestro gobernador Kicillof. Está altamente calificado como para ser presidente de la Nación. Es uno de los cuadros más importantes de la Argentina, sin lugar a dudas, de los cuadros políticos más importantes. ¿Quién es? No entendí. ¿De quién hablaba? Pablo Murillo, ¿De quién candidato hablaba? de Axel Kicillof. Lo dice nuestro gobernador Axel Kicillof. Segunda sección electoral, candidato de la Libertad Avanza en la segunda sección electoral. Por esta gente dejaron afuera al Gordo Dan. Sí, es lo que reprocha el Gordo Dan. Lo que dice, está lleno de peronistas, está lleno de gente que viene de la tradición política, entre comillas, la casta. Perdón, Adri, entre paréntesis, me acaban de confirmar de Quilmes que la candidatura de Mayra Mendoza no es testimonial y que va a asumir Eva en diciembre. Mirá vos, falta, ¿no? En diciembre. Falta sí. Vamos a verlo. Pero lo que digo es... es jodido, Adrián, ¿eh? Escuchame, la fuente le dicen eso, no le creo. No, yo le creo Me cree a mí, no a la fuente. Le creo a Nico, te hablan con el corazón y que le contestás con la... después asuman, yo qué sé, no... Qué feo. Ha pasado muchas veces que se dice una cosa en campaña y después... También es cierto que como contó él más temprano, Mayra Mendoza es el nombre impectore para ser candidata a gobernadora en 2 años. Y la legislatura, en ese sentido, es más amigable que una intendencia. Porque en una intendencia sabés que estás todos los días. Estuvo sobre la mesa para ser la número 1. Está más expuesta. Bueno, también en Quilmes, por lo de menos. varias horas parecía que iba a ir ella. Bueno, en Quilmes dicen que hizo buena gestión. Bueno, ganó la reelección con más votos que su primera elección y ese es un buen... Hablemos un poquito de la Libertad Avanza, de los candidatos, ya que abriste esa ventana. Claro. El candidato en la tercera sección es una persona que no estaba en el radar de nadie, la verdad, salvo de Sebastián Pareja, un ex policía de Florencio Varela, bondarenco de apellido, que tiene... ¿Por qué no ponen un ex chorro? Esa es la otra diría sección. mi amigo el Patán Rajendorfer que no se notaría la diferencia. Lo que digo es que está clara la intención de la nominación. Poner la seguridad en la tercera sección en primera línea de observación. Hay que ver si resulta, si no resulta, hay que ver cómo se juega esa carta, pero está claro que la intención desde el candidato es poner a discutir la seguridad como un tema policial, no como un tema social. Yo diría 2 cosas en esa candidatura. Un lado la seguridad y por otro lado el candidato es el proyecto. El candidato es el color violeta, el águila es Milei. Porque es alguien que el 99% de los que va a poner la boleta no sabe quién es. Bueno, lo conoce Monzó, que lo tuvo como candidato. Bueno. Pero, qué jodido es que qué jodido que es Adrián. Tuvo en varias escuderías hasta ponerse la... Te hace quedar mal con 22 personas en 30 segundos. Es una persona que viene de tradición política, no es un recién llegado. Sí, es concejal de Florencio Varela. No es que de la nada. No, es un... tuvo un temita el Gordo Dan con un tipo de Salta que le pedía a las mujeres que para pagarle el sueldo, para pagarle lo que le correspondía, tenía que hacerle sexo oral. Y lo ¿Es presentó... una denuncia eso? ¿Está denunciado en la justicia? Sí, ¿no? Sí, le hizo campaña el Gordo Dan, como muchos de las Fuerzas del Fuerza del salió a Cielo. despegarse ahora. Sí. Claro, y salió a pedir disculpas por haber apoyado a un candidato que tiene esta denuncia de acoso sexual. Ahora, ese candidato de agresión sexual. Salió en su defensa Orozco, que es una diputada salteña que está prácticamente labura con
con Viale, ¿no? Está todas las semanas ahí de panelista. Y salió a bancar, no sé si banca el método político, ¿no? ¿Desde qué lugar lo salió a bancar? Porque están los chats del tipo. Sí, transaccionaba política por sexo. Sí, acoso, Claro. sí, acoso. Digo, si haces un listado, hay que Sí. hacer esa nota, de la cantidad de delincuentes de Sí. distintas que han presentado estos tipos entre la anterior presentación de candidatos y esta. Es demencial. No tienen uno normal, loco. Es que No se le tienen uno sumó normal. también todo lo que había quedado de la política más rancia, que había quedado sin aparato, se le sumó a la Libertad Avanza. Claro. El fin de semana se supo también de una denuncia por transaccionar candidaturas en la costa. En la quinta sección electoral del Partido de la Costa. También con chats, con... Después aparecen con el patito en la cabeza. ¿viste? Pregunta a los politólogos. Esta No, línea que se arma de la tercera vía, por un lado. Somos. Y por otro lado, que se cayeron muchos intendentes que eran del PRO en... Yo estoy leyendo títulos, Sí. ahora quiero la Sí, sí, sí. interpretación. ¿Eso puede afectar mucho, poco o nada a la Libertad Avanza para la provincia de Buenos Esa es la Aires? incógnita que planteábamos hace un rato. Nadie sabe a ciencia cierta si esto va a ser. A ver, el fin de semana Pero hubo operadores de Cristina ayudando a ese armado, metiéndose en ese armado porque consideran que le va a sacar votos. Intermedia, los del medio. La frase que yo escuché el fin de semana y que me pareció muy divertida es de alguien de Somos, es estamos armando la lista de Lula Levy. Pobre Lula Levy que quedó como referente de una lista que ya es más que testimonial. Sacó 2 puntos en la Ciudad de Buenos Aires. Esa era la queja de los que no eran radicales. en el Claro, llamado. la lista de Lula Levy terminó siendo más que marginal. Quedó excluida del Consejo Pero Deliberante. el objetivo, después se verá el No, el resultado. objetivo es para... la lista de Randazzo. El objetivo es sacar. Sí, pero para en sacarle a la quién. derecha, no para sacarle al peronismo. Claro, es eso pregunto. La derecha va a sacarle a la Bueno, derecha. por eso, depende con quién hables. Si hablas con sectores del ex-PRO, Monzó, Mazot, los que están involucrados en este armado, te dicen, no, nosotros estamos compitiendo para sacarle votos en tal caso, o no te dicen para sacarle votos, pero podemos comer votos del centro-derecha. Que el centro-derecha en la provincia de Buenos Aires puede abrevar en el peronismo, pero sobre todo en lo que era el PRO. Pero ojo, porque hay expresiones progresistas ahí adentro. ¿Quién? Y Margarita Stolbizer es una expresión que es... Ya fue. Seamos buenos entre ya nosotros. fue, claro. No, el marketing de Margarita Stolbizer es progresista. El es su dato marketing. ahí, en realidad, que creo es que no hay, y esto creo que lo La contaste coalición vos, cívica no hay tiene una un marketing avenida, no se progresista. armó una avenida del centro, sino que es como uno de esos que ves el bulevar, después está la bicisenda, al costadito Claro. la vereda, porque está Somos, pero después en la segunda sección electoral tenés Hechos, que es el armado alrededor de los hermanos Pasaglia, gente con epicentro en San Nicolás, que abreva Sumó del Pergamino. mismo público. Sumó Rojas. ¿Cómo? Sumó Rojas. Sumó Pergamino. Sumó Sumó Rojas. Pergamino y Rojas O sea que también. Los hermanos Pasaglia es el Después- padrino total. Después ¿no? tenés El padre. Tataglia. Después tenés Potencia, que es el espacio de María Sí. Eugenia Talerico. Es decir, hay ex-pro. muchas aveniditas del medio, caminitos. Pero son todas de bicicletas. derecha. Claro, pero entonces todas del centro hacia la derecha. Bueno, entonces puedo llegar a la conclusión que finalmente, más allá de todo, el peronismo va unido y hay Y yo creo que sí. diferencias Sí, que sí. se dieron Sí. en el espacio de Sí. centro-derecha, derecha, ultraderecha. El plan de Milei, que era hegemonizar toda la derecha y fraccionar a toda la oposición, en esta elección no le salió. Para mí Claro. se consolida la polarización. Respondiendo eso, si se consolida la polarización, que todo tiende a pensar que va a pasar eso, que se va a consolidar la polarización, es a favor o en contra de Milei, a favor o en contra de Kicillof. Esas son las dos narrativas que van a No, chocar. Bueno, Y pero lo que va a haber que mirar el tipo, es- si no saca 8 puntos, saca 3, pero alguien se lo va a sacar esos Sí, 3. sí, pero lo que hay que mirar... Depende de cuánta gente vote. La clave va a ser cuánta gente vaya a votar. No, y yo Porque insisto, esos hay que 3 hacer una puntos- lectura diferida. Porque el día de la elección, la noche de la elección, vamos a fijarnos si la elección fue muy cerrada y sirvió para que alguien gane y otro pierda, Seguirá le sacó esos Queda votos que faltaban. un minuto. Pero también hay que pensarlo, porque si esta fuga de dirigentes no se
refleja en fuga de votos. Lo que va a hacer de cara a octubre y al 2027 es que esos dirigentes que ahora buscan una salida por el medio traten de arrimarse una de las dos orillas. Dólar. 1320 el dólar blue y el dólar oficial, que por ahí es el que más mira el gobierno, obviamente, ya arrancó en 1305, recordemos que cerró la semana pasada en 1300, así que seguro que veamos una nueva jornada del Banco Central operando en futuros para mantener el dólar en estos 1300 ¿Sabes quién está pesos? comprando fuerte, no? El FGC. Zayat. Tengo una pregunta para Zayat. ¿Se va toda la mierda? Mañana te la contesto. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por acompañar a todo el grupo del Pase. Mientras no estuve, me dio una enorme felicidad ver cuánta gente que había mirándolo, que el producto rinde, no importa si yo estoy, si no estoy, eso es fantástico. Así que muchas gracias por acompañarnos, por confiar en el producto y por confiar en un producto que la verdad no está hecho a la moda de hoy para entretener, para hacer nada más, sino que te hace pensar, te da distintas ideas sobre el mismo tema, es decir, muy a contramano de la época, ¿no? Y está rindiendo mucho y nos va muy bien, así que les quiero agradecer mucho.